Muy bien, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en capítulo 2 y vamos a continuar, a terminar ese capítulo e iniciar el capítulo 3, que es el encuentro entre Jesús y Nicodemo, uno de los principales en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Entonces, días antes de la Pascua, recordamos que Jesús había venido al templo en donde estaban los cambistas, donde estaban los mercaderes, e hizo una limpia. Echó a todo el mundo de ahí, porque los mercaderes y los cambistas habían visto la oportunidad de lo que significaba venir y adorar y conmemorar a Dios en agradecimiento por la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La habían visto con ojos de negocio, con una oportunidad de negocio para ellos, de sacar provecho de esta situación. Entonces Jesús había venido y había volcado las mesas de los cambistas, había echado a la gente de ahí, porque Él es celoso de lo santo, Él es celoso de su casa, Él es celoso de su adoración, Él es celoso de su gente. Por esta razón lo hizo, porque estaban profanando su casa, estaban profanando la adoración, la esencia de la adoración con la que había venido el pueblo en agradecimiento. Por esto mismo lo hizo. Luego de esto vinieron unos judíos, probablemente de los líderes, a preguntarle a Jesús, a preguntarle que les diera alguna razón de con qué autoridad estaba haciendo estas cosas. Y Jesús les responde, y ellos obviamente no van a entender lo que Él les dice. Él les dice: echen abajo, destruyen este templo y en 3 días yo lo levantaré. Pero ellos no comprendieron la parte espiritual hacia donde Jesús los estaba trasladando. Y es que Él estaba hablando acerca de sí mismo, dándoles a entender primero de que si Él es el templo, la presencia de Dios habitaba solamente en el templo de Dios, en el templo que había sido construido por Salomón, en el lugar santísimo. Y al Jesús decir que Él es el templo, estaba dando a entender de que en Él habitaba la presencia de Dios, porque Él es Dios. Pero también les estaba enseñando, les estaba anticipando lo que vendría, que era anunciándoles acerca de su muerte y de su resurrección. Después de esta escena, entonces llegamos ahora sí al día, al tiempo de la fiesta de la Pascua, en donde nos va a decir la Escritura: Jesús hizo muchos milagros, muchas señales, muchos creyeron en su nombre. Pero ¿qué pasa? Jesús conocía sus corazones, Jesús conocía lo que había en sus vidas. Por lo tanto, Jesús no se fió de ellos, sino que conocía sus corazones, porque Dios así lo estaba revelando. Jesús tenía el poder de conocer los corazones, de lo que había dentro de los hombres. Y de la mano con esto, este tema nos va a ayudar a transicionar al encuentro que va a tener Nicodemo, uno de los fariseos, de los principales fariseos. Va a tener este encuentro con Jesús. Y hay un tema relevante respecto a este encuentro que lo vamos a ver hoy y que es sumamente importante para el creyente, para este día, para nuestra actualidad, para el creyente hoy. Vamos a ir, capítulo 2, versículo 23, en Juan, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre.
Aquí estamos viendo la fiesta de la Pascua, recordemos, es la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Esta celebración duraba 7 días. Entonces, durante este tiempo, nos dice la Escritura, Jesús estaba haciendo muchos milagros, hizo muchas señales, muchos creyeron en su nombre, pero el Señor conocía sus corazones. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Primero nos está reflejando un atributo de nuestro Señor, que Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, porque esto es un atributo que solamente Dios tiene y Él es Dios. Nos está señalando un atributo de la deidad de Jesús. Entonces, Él conoce todas las cosas, su omnisciencia. También nos está señalando un problema que había con aquellos que creen en el nombre de Jesús en este tiempo. Que el problema es que ellos creían por lo que vieron, pero sus corazones, no había una convicción real. Entonces el problema estaba en sus corazones, tenían una fe vacía. Conocían de Jesús, creyeron que posiblemente Jesús era el Hijo de Dios, pero lo dejaron hasta ahí. Y eso, cuando venimos a nuestros días, a nuestro tiempo, lo podemos ver a nuestro alrededor también. Muchos creen y saben acerca de Jesús, acerca de Dios, pero el Señor sabe lo que hay en sus corazones. No hay una transformación en sus corazones, a pesar de que vienen a la iglesia, a pesar de que saben y conocen acerca de Jesús. No ha habido una convicción, no ha habido una conversión real de sus vidas. Y este tema nos va a ayudar a entender lo que va a Jesús a hablarle a Nicodemo más adelante. Entonces, el problema de estos creyentes en Jesús no era acerca de su incredulidad, de que si era o no era. Su problema estaba en sus corazones. Porque de hecho, de ninguno de ellos, nos dice la Escritura, que se convirtieron en sus discípulos o que comenzaron a seguir a Jesús, sino que nos dice que Jesús no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos. La fe en nuestro Señor Jesucristo no solo se trata en el creer en Él, porque en Santiago capítulo 2, versículo 19 nos dice, porque los demonios también tiemblan y creen en el Señor. Ellos también tiemblan y creen. Entonces, no se trata solamente de creer en Jesús. La fe genuina en Jesucristo tiene que ir de la mano con una transformación en nuestro corazón y en toda nuestra manera de vivir. Y esa transformación tiene un nombre. Se llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, estas personas creyeron en Jesús, tenían una fe vacía, una fe religiosa, una fe, escuche bien, una fe que no salva. No era una fe redentora, porque era vacía, no había convicción, no había transformación en sus vidas. Y esto nos transiciona al capítulo 3, al encuentro entre Jesús y Nicodemo. Y nos va a hablar acerca del nuevo nacimiento. Capítulo 3, en Juan, leemos en versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Probablemente, de entre los muchos que habían visto a Jesús haciendo milagros durante la fiesta de la Pascua, probablemente Nicodemo había sido uno de ellos. Había visto lo que Jesús
había hecho. Ahora, Nicodemo nos dice que él era un fariseo. Los fariseos significa, esta palabra en griego significa los separados, porque ellos lo que hacían era que se separaban religiosamente hablando para estudiar las leyes y estudiar la religión, estudiar los profetas, estudiar las escrituras y comenzar a estudiarlas, a interpretarlas y a ponerlas por obras. Entonces, esto los llevó a convertirse o a transformar más bien. Esto los llevó a transformar la religión sacrificial y de adoración en el Antiguo Testamento, a convertirla en una religión basada en leyes. Porque una de sus creencias más fuertes, incluso, era que con solo el hecho de haber nacido judío, ya él era salvo. Pero también para todos aquellos que no comprendían las Escrituras, a todos aquellos que venían y se convertían al judaísmo, entonces había otra ley. Y esto era que si usted era practicante de las obras de la ley, esto podía salvar su vida también. Estos eran dos pilares de sus creencias. Y esta gente se había convertido en una secta religiosa política y tenía mucha influencia sobre el pueblo. Y la cúpula de su liderazgo se componía o se les llamaba el Sanedrín. Nicodemo pertenecía a este grupo de liderazgo de los fariseos. Y se dice que para ese tiempo habían unos 6,000 fariseos. 6,000 en todo Israel. Nicodemo era uno de ellos. De Nicodemo sabemos, aparte de este encuentro, que más adelante él va a interceder por Jesús delante del consejo, delante del Sanedrín. Y luego de que nuestro Señor Jesucristo es crucificado en la cruz, cuando lo están bajando para ir a sepultarlo, Él es quien trae aceites, mirra, para poder ungir al Señor. Él trae aromas, etcétera, de cosas para ungir al Señor a la hora de ir a ser sepultado. Esto es lo que sabemos de Nicodemo. Pero vamos a primero ver este primer encuentro con el Señor. De acuerdo, este primer encuentro con el Señor. Primero, vemos en estos primeros 3 versículos del capítulo 3 que Nicodemo es alguien, una figura pública. Es uno de los principales, era una figura pública. Viene de noche, no sabemos realmente la razón. Los fariseos tenían muchas cosas en su agenda. Bueno, parte de eso es que por las obras de la ley eran salvos, entonces tenían que continuamente estar atentos, haciendo, estudiando, interpretando las Escrituras. Entonces esa es otra posibilidad, de que hizo un espacio seguramente hasta en la noche para poder venir a ver a Jesús. Pero también al ser una figura pública, un fariseo, uno de los líderes, está teniendo posiblemente cuidado de no ser visto por otras personas. Y también Jesús en el día estaba rodeado de gente, de multitudes de personas. Entonces, el punto es que vemos que Nicodemo posiblemente está buscando este uno a uno con el Señor. Ahora nos dice, de la manera en la que él se introduce delante de Jesús: Rabí, que esto significa mi maestro. Rabí, sabemos, no dice sé, sino sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo está reconociendo como un maestro, no como el Hijo de Dios. Ahora, sabemos quiere decir que no solamente él tenía inquietudes acerca de Jesús,
sino que otros fariseos. Ellos han visto las señales, ellos han visto los milagros, entonces Él tiene algo especial. Él tiene algo especial. Ellos han visto algo diferente en Jesús. Sabemos que vienes de Dios, que has venido de Dios. Reconocen que Dios tiene que haber intervenido en las cosas que Él ha hecho. Y dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Entonces están reconociendo que Dios está detrás de todo esto. Pero Nicodemo quiere saber realmente quién es Jesús. Y posiblemente esto lo haga pensar en que algo tiene que ver o algo tiene que relacionarse entre Jesús y el Mesías del cual nosotros estudiamos. Y en medio de estas inquietudes, de estas preguntas que hay en su corazón, viene a buscar este tiempo personal con Jesús para conocerlo. Y esta actitud es muy diferente a aquellos que anteriormente leímos, de los cuales muchos creyeron en Jesús, pero nadie se acercó a conocerlo personalmente, a ver quién era Él realmente. Entonces, eso es una actitud diferente. Y muchas veces lo podemos ver el día de hoy. Muchos saben y conocen acerca de Jesús, pero nadie quiere tener una relación con Él. Nadie quiere venir y encontrarse con Él uno a uno. Nadie quiere buscar cómo conocerlo a Él. Tener una relación con Jesús. Entonces, Él es un intérprete de la ley. Él sabe que hay cosas en las que solamente la intervención divina puede operar. Las está viendo en Jesús. Entonces, por ahí es donde Él comienza a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Dentro de las cosas que nosotros estamos estudiando en la ley ahora, y en los profetas, ahora vemos a este hombre haciendo estos milagros. Por eso le dicen, sabemos que tú vienes de Dios. No hay otra manera, no hay otra explicación. Tú vienes de Dios y sabemos de que Dios es el que está interviniendo a través de ti. Ahora, Jesús no tiene tiempo para cumplidos. La gloria de Jesús viene de Dios. Jesús no tiene tiempo para cumplidos. Y lo vemos en la manera en la que Él le está respondiendo. Versículo 3, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. No fue como, muchas gracias, sí, viste que, bueno, gloria a Dios. No, Jesús no tiene tiempo para cumplidos. Jesús ve lo que hay en el corazón del hombre. Jesús sabe las preguntas y las dudas que hay en el corazón de Nicodemo y qué es lo que lo ha traído hasta él. Jesús lo sabe. Entonces no pierde tiempo en nada más y apunta directo a su corazón y va al punto, va al grano. Y le dice, Nicodemo, el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto parece que quiebra completamente la estructura mental religiosa de Nicodemo, porque no comprende, no entiende las palabras de Jesús. Jesús le está declarando en dónde está, o le está señalando en dónde está realmente su problema, y está en su corazón. Su corazón no ha sido transformado. Su corazón no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, no podrá ver el reino de Dios, ni podrá ver a su rey, pero ni aunque lo tenga de frente hablándole. Lo que pasa con personas como Nicodemo es que tratan de entender las cosas del Espíritu en su entendimiento natural, en su carne, y esto no puede ser, no va a suceder, es incomprensible, le va a parecer locura.
Le va a parecer locura. Ahora es interesante porque para Nicodemo, como fariseo, recordemos, el hecho de haber nacido como judío, él ya estaba dentro de una herencia y la tenía. Tenía una herencia, una promesa por parte de Dios al ser descendiente de Abraham. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo tiene. Pero Jesús no estaba hablándole acerca de estas cosas. Él estaba quebrando su religiosidad. Ellos estaban confiando en su carne, confiaban en la ley, confiaban en que por el hecho de haber nacido judíos ya eran salvos. Pero Jesús les dice, no puedes ver el reino de Dios si no has nacido de nuevo. Ahora, en versículo 4, vemos de verdad cómo Nicodemo trata de ver cómo sucede esto. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque él no estaba asociando lo que Jesús, no estaba, estaban en sintonías diferentes. Nicodemo en su carne, Jesús en el espíritu. No había manera de que él pudiese comprender. Ahora, respecto a esto que Nicodemo estaba creyendo, que no podía comprender, es igual como que al día de hoy digamos, es que yo nací en el Evangelio, yo nací en una familia que es cristiana. No, es que yo soy el hijo del pastor. No, es que en mi familia todos somos creyentes. Eso no te salva. Eso no te salva. Y si piensan que eso salva, estás engañado. Pero gracias a Dios tenemos la palabra de Dios que nos confronta y nos ilumina para saber y entender de que solamente podemos ser salvos y ver y entrar en el reino de Dios a través de Jesucristo, a través de un nuevo nacimiento, no a través de la religión, no a través de una iglesia, no a través de una familia, no a través de que mi mamá o mi papá son creyentes, no. Y tal vez algunos dirán, pero es que yo he sido líder en una iglesia, o he sido pastor en una iglesia, he tenido muchas personas a cargo. Pues felicidades, Nicodemo también enseñaba a muchas personas acerca de la ley, pero esto no lo hacía salvo, porque no había habido una transformación en su corazón. No había un nuevo nacimiento en su vida. No había habido esto. Hermanos, nada en este mundo ni nadie puede justificar al hombre. No hay nada que nos pueda justificar, solo Cristo. Solamente Él, teniendo una vida y una relación con Él. Solo Él puede limpiar nuestro pecado, solo Él puede limpiar nuestra maldad y darnos entrada al reino de los cielos. Solamente Él. Ahora, el nacer de nuevo, ¿qué significa? Nacer de nuevo viene del término nacer del cielo, nacer de lo alto. Y esto es solamente el Señor el que puede hacerlo. Nicodemo, como estamos viendo, pensaba en algo físico, pero Jesús estaba hablando de algo espiritual. Jesús nos estaba refiriendo a que usted tenía que nacer de nuevo. El nacer de nuevo es la regeneración espiritual del hombre. Es donde su vida es transformada completamente, de una manera espiritual. Es donde la obra del Espíritu comienza a obrar tanto en nuestras vidas que comienza a reinar en nuestro corazón y a hacer morir las obras de la carne en nosotros. Eso es nacer de nuevo. Cuando en manera general nuestras prioridades no están en las cosas de este mundo,
sino que nuestras prioridades son las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? Examine su vida. ¿Cuál es su prioridad? ¿Usted verdaderamente hay una convicción real en su corazón, una pasión por el Señor? Porque Él sea lo primero, porque el Espíritu Santo sea el que gobierne sobre su vida. Esto es necesario saberlo y no estar engañados por las emociones que provoca una u otra canción, por las emociones que nos pueda provocar una u otra enseñanza, porque eso no nos salva. Lo que nos salva es una convicción real en nuestro corazón por nuestro Señor Jesucristo y que haya una transformación. No es solamente creer, sino que haya una transformación en nuestro corazón, una transformación real en nuestra vida. Y que usted vea las cosas de la carne como el pecado, como algo que sea repulsivo para usted. No como algo que usted vea, no, pero no importa, vivir en unión libre, no importa, todo el mundo lo hace. No, el pecado no debe ser normal en nuestra vida. Ahora, no es que no vayamos a pecar, pero la transformación, el nacer de nuevo, nos va a llevar a un constante arrepentimiento, a reconocer de que esto no está bien y entonces proceder al arrepentimiento y buscar que el Señor limpie nuestras vidas por medio de su sangre. Esto es nacer de nuevo, un giro completamente en nuestra vida. Que el pecado no sea real, que no sea normal en nuestras vidas. De nuevo, lo que pasa con Nicodemo, así como muchas otras personas, es que tratan de comprender las cosas del Espíritu en su carne, en su entendimiento. Y más adelante vamos a ver que Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, porque no compaginan. La carne va en contra siempre del Espíritu. Por lo tanto, no va a poder comprender las cosas del Espíritu. Nicodemo no va a poder comprender las cosas que Jesús le está hablando porque él no ha nacido de nuevo. Él no ha nacido de nuevo. Vamos a ver. Si Nicodemo no entendía todavía, Jesús va a extenderle un poquito más su explicación. Versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a ver esta explicación que Jesús le está dando a Nicodemo. Primero, este versículo 5 que nos habla acerca de nacer del agua y del Espíritu, no está relacionando el agua con el bautismo en agua, porque el bautismo en agua no salva, es solamente un simbolismo de un nacer de nuevo, un simbolismo, pero no nos salva. De lo contrario, aquel hombre crucificado junto a Jesús, aquel ladrón al que le dijo a Jesús que le permitiera estar con él en el paraíso, no tendría sentido de que Jesús le haya dicho, a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque él no fue bautizado, a no ser de que lo hubieran bajado, vamos a bautizarlo y después entonces, no. Él fue salvo en ese mismo momento por su fe en Jesucristo. Entonces, este versículo no nos está refiriendo de que el bautismo en agua es un requisito para la salvación. Es simplemente un simbolismo que representa un nuevo nacimiento en nuestra vida.
es un reconocimiento público, pero no es un requisito para nuestra salvación. Primero, esa parte. El nacer del agua y del Espíritu. Jesús, dado que Nicodemo es un maestro de la ley, Jesús le está hablando con algo que él pueda comprender y que debería de saber. Le está hablando con las escrituras del Antiguo Testamento. Posiblemente Jesús se está refiriendo acerca de lo que dice Ezequiel. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, donde vamos a ver una promesa para Israel. Jesús tenía que hablarle a Nicodemo con algo que él comprendiera. Y pues al ser un maestro de las Escrituras tenía que saber lo que decía la ley y los profetas. Entonces Jesús lo está acercando a este concepto de que qué es o qué se refiere nacer del agua y del Espíritu. Y vamos a ver cómo el agua se asocia a la limpieza de nuestra alma. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré quitaré un corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Estamos asociando el agua con la limpieza y la purificación de nuestra vida, del alma. Jesús le está dando a entender a Nicodemo, a través de posiblemente esta escritura, que era a lo que posiblemente, no es solamente esto, sino hay otras escrituras dentro del Antiguo Testamento que se refieren a esto, de cómo el Señor va a limpiar los corazones con agua limpia. La manera en la que esto sucedería es a través de la palabra de Dios. El agua se asocia a la palabra de Dios. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, ahorita lo vamos a leer, también asocia la palabra de Dios con el agua que limpia los corazones. Ahora, todo esto va unido a un nuevo nacimiento. Todo esto nos está dirigiendo a eso, a un nuevo nacimiento. Jesús se lo está tratando de explicar a Nicodemo, pero él no está comprendiendo, no está entendiendo de que su vida debe ser transformada completamente, que su corazón debe estar limpio de pecado y de toda religiosidad, que esto era lo que no lo dejaba ver. Ahora, su corazón no era de carne, aún era de piedra. Por eso no comprendía las cosas del Espíritu, y el Espíritu Santo no habitaba en Nicodemo. Por eso no podía comprender acerca de la verdad de nuestro Señor. Básicamente él no había nacido de nuevo, por eso no entiende. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 26, que nos dice, Efesios 5, 26, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vamos a leer desde el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y este es el enfoque. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha.
El agua se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la que trae entendimiento al corazón del hombre. Es la que el Espíritu Santo, el cual la ha inspirado, la usa para traer convicción a la vida del hombre, a la vida del pecador. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de su pecado. Y entonces pueda venir a convicción y a arrepentimiento, para que a través de la sangre de Cristo, según nos dice la palabra de Dios, seamos limpiados. Y entonces, al ser limpiados, venimos a nacer de nuevo, a ser renovados en nuestro espíritu. No por lo que nos diga un hombre, sino por lo que nos dice la palabra de Dios. Ella es la que nos da el entendimiento para poder comprender cuán necesario es que seamos transformados y que sea el Espíritu que venga a nuestros corazones. Lo que estaba sucediendo acá es que Jesús está anticipando lo que estábamos leyendo en Ezequiel, en donde el corazón duro de piedra viene a ser un corazón de carne, moldeable, por medio de la convicción del Espíritu Santo que trae a través de la palabra de Dios. Y entonces, cuando nacemos de nuevo, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo viene a habitar en nuestras vidas y guiarnos a cumplir con los preceptos del Señor, a cumplirlos. Esto es algo que Nicodemo no estaba comprendiendo. Y esto es lo que nos lleva a nacer de nuevo, a darnos cuenta que verdaderamente hemos sido transformados, regenerados en el Señor, cuando el Espíritu Santo es quien gobierna sobre nuestra vida. No su carne, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios, podríamos decirlo como un jabón espiritual. Como un jabón espiritual, ¿qué es lo que hace? Refleja lo que hay en nuestro corazón, que es pecado. Nos damos cuenta cuán sucios estamos. Y entonces la palabra de Dios comienza a traer luz a cada una de las áreas de nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos dice entonces, vea, usted es pecador. Vea, esto que usted pensaba que era una verdad, es una mentira. Pero venga, esta es la verdad, nos guía a la palabra, para que seamos transformados, para que seamos limpiados, para que podamos nacer de nuevo. Entonces comprendemos ahora que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no comprendía estas cosas porque estaba en su carne, no estaba en el Espíritu, entonces no podía haber convicción en él. Y de esta manera, vea, y Dios es bien claro, el que no ha nacido de nuevo no entrará en el reino de Dios. No es por herencia, es acerca del nuevo nacimiento. Ahora, hay más, porque en los versículos que siguen, vemos acá, versículo 7, Jesús le dice ahora, no te maravilléis de que os dije es necesario nacer de nuevo. Va a haber una evidencia. Versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando pasa una tormenta y el viento comienza a soplar fuerte, el lugar por donde pasa no queda igual, ¿verdad? Hay una alteración física visible, evidente. De esa misma manera es en la que Jesús le está ilustrando a Nicodemo que es lo que sucede con el que es nacido del Espíritu. No queda igual. Su vida es de tal manera transformada de que se hace evidente de que usted ha nacido de nuevo. No es igual.
sus convicciones, la manera de hablar, la manera de pensar, la perspectiva que usted tiene, comienza a ser diferente completamente. Porque usted ha puesto su fe en Cristo. Y entonces el Espíritu ha venido y ha hecho una regeneración en su vida. El que ha nacido de nuevo es evidente. Hay evidencia del Espíritu en nuestras vidas. Y esto nos ayuda a meditar y a examinar nuestra vida si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y con esto tenemos que tener claro que así como el viento, el Espíritu Santo, sobre él nadie tiene poder y nadie tiene autoridad humana. Usted no le puede exigir, Espíritu Santo, tal cosa. Porque nosotros no tenemos autoridad sobre él. Más bien, debe ser al contrario, él tiene que tener autoridad sobre nuestra vida. Sobre esta carne. Y esto es algo que podemos ver también respecto al viento. El viento es controlado por el Señor. Es por Él. Entonces, al igual que el viento, nosotros no tenemos autoridad sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe tener autoridad sobre nuestras vidas, pero debemos de permitírselo. Y cuando esto sucede es evidente. Versículo 9 y 10 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Ha leído usted toda la Biblia y no comprende que verdaderamente es necesario nacer de nuevo para que usted pueda ser salvo? ¿Ha crecido usted en el Evangelio y tiene una vida religiosa intachable y usted no comprende de que su salvación depende de Jesucristo y no es por una herencia? De nuevo, el que está en la carne, que ha nacido en la carne y permanece en la carne, carne es. Continúa vacío, con información vacía. Pero que ha nacido del Espíritu, comprende entonces las cosas del Espíritu. Para extenderle aún más su gracia y su misericordia, en versículo 11, Jesús comienza a mostrarle cuál es el propósito de su venida a este mundo. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. En el capítulo 1, versículo 11 de Juan, nos dice que el Señor a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces es una evidencia que Él ha venido a testificar acerca de sí mismo y no lo están recibiendo. Ahora es importante porque al final dice, no recibís nuestro testimonio. No su testimonio, nuestro. ¿De quién se está refiriendo Jesús? Al Padre y al Espíritu Santo. Los tres están dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos no quieren recibirlo. No quieren aceptarlo porque no encaja dentro de lo que en su carne ellos han ido estudiando acerca de las Escrituras. Versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vamos a comprender esto. Nos dice nuevamente, bueno, primero el versículo 12 es claro, el que no está en sintonía con las cosas del Espíritu no va a comprender, va a ver las cosas del Espíritu como una locura. Versículo 13, nadie subió al cielo, o sea, ningún hombre puede justificarse a sí mismo, ni por las obras, ni por sus sacrificios, ni por su buena bondad en esta tierra. Nada de eso justifica al hombre. Nada de esto lo puede hacer ganar el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y este fue el Hijo del Hombre. Este fue Jesucristo.
el cual estaba en el cielo. Nos está entonces dando a entender de que Él es el camino. Él es la única manera en la que podemos llegar allá. Jesucristo. Continuamos leyendo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué nos está hablando esto? Jesús está haciendo referencia y está dándole la interpretación de lo que sucedió en el libro de Números cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. En el libro de Números, en capítulo 21, usted lo puede estudiar en casa. El pueblo de Israel se enojó con Moisés y con Dios y ya estaban hartos del maná. Solo eso comían, maná. Entonces vienen con todas sus molestias, comienzan a murmurar acerca de Moisés, acerca de Dios, de que por qué lo sacó de Egipto, y comienzan a hacer toda una revolución de quejas, de que mejor se hubieran quedado allá. Entonces, Dios, por alguna razón, y creemos que por disciplina y por juicio, envía serpientes en medio del pueblo. Y estas serpientes comienzan a morder a muchos y ellos comenzaron a morir. Entonces el pueblo viene delante de Moisés arrepentido y le pide que interceda por ellos delante de Dios para que los perdone. Entonces Moisés viene delante del Señor, delante de Dios, intercede por el pueblo y Dios le da instrucciones y le dice: haga una serpiente de bronce y póngala en un asta, clávela, y que cada quien que sea mordido por una serpiente, cuando vuelva a mirar hacia esa serpiente de bronce, vivirá. Cuando usted lea Números 21, eso es lo que dice. Y para uno, en el entendimiento humano, uno dice: esto no tiene sentido, que usted vea una imagen de una serpiente y ya va a ser sano. Bueno, vemos a qué se refería aquella instrucción en este capítulo. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué quiere decir esto? Se está refiriendo a la necesidad de que Jesucristo fuese crucificado a vista de todos en un monte alto. ¿Para qué? Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, todos hemos sido mordidos por la serpiente, por el pecado. Todos somos pecadores. No tenemos manera en cómo poder llegar al cielo. No hay manera en cómo podamos justificarnos. Solamente debemos de fijar nuestra mirada a Jesucristo, a la cruz. Porque a través de ese sacrificio es que podemos vivir y tener vida eterna. Poner nuestra fe en Él. Tener convicción en Él, real, porque Él ve nuestro corazón. Y entonces el Espíritu Santo hace la obra, que es transformar nuestras vidas, hacernos nacer de nuevo en el Espíritu. Y entonces podemos tener nuestra entrada al reino de Dios. Todo radica en esto. Entonces, debemos comprender que no es solamente por la fe, por lo que vemos, por lo que entendemos. Eso no basta. Es una fe vacía que no salva. Es necesario nacer de nuevo, y esto que nos lleve a tener una relación personal con Jesucristo. También Nicodemo, por herencia, pensaba que tenía la salvación. Sabemos que no es por salvación, que no es
por herencia, ni por religión, ni por obra, ni en nuestras propias fuerzas, sino que solamente a través de Jesucristo que podemos hallar salvación para vida eterna. Él es el único camino, el único que ha dado su vida en la cruz de una manera salvadora. Así que esto es una invitación para examinar nuestras vidas, examinar nuestros corazones y que seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Hemos verdaderamente puesto nuestra fe en el Señor? Examinemos nuestras vidas. ¿Hemos nacido de nuevo? Porque si no ha sido así, sepa que esto depende de su salvación. Y entonces podamos venir delante del Señor, podamos confiar en Él. Vengamos en confesión y en arrepentimiento completamente en nuestro corazón, para que Él nos haga nacer de nuevo. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos nacer de nuevo, es en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Hermanos, no nos quedemos en la superficie. Vamos profundo con el Señor. Conózcalo. Tome tiempo uno a uno con Él, así como Nicodemo, para que el Señor sea quien traiga luz a nuestra vida y confronte nuestras mentiras y confronte con su verdad. Amén. Vengamos y busquemos tener uno a uno con el Señor. No se quede solamente con el mensaje del domingo. Todos los días es necesario venir delante del Señor y tener y desarrollar una relación con Él. Y si usted no está seguro de su salvación, hoy es un buen tiempo para que usted venga delante del Señor y le diga: Señor, yo pensé que era salvo, pero me doy cuenta de que no he nacido de nuevo. Yo quiero tu salvación, quiero nacer de nuevo, para que el Señor sea quien haga su obra en usted. Y esta es su gracia y su misericordia, que a través de su palabra nos damos cuenta de estas cosas. Gloria a Dios, amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Padre, te damos toda la honra y la gloria a ti. Sabemos y creemos en lo que nos dice tu palabra, que nos limpia, que nos confronta y que es usada por el Espíritu para limpiar nuestras vidas, nuestros corazones y traernos a convicción de que tú eres Dios, de que tu Hijo murió en la cruz y que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado y la única que nos justifica para poder entrar en el reino de Dios. Señor, haz real esta palabra en nuestros corazones y ayúdanos y guíanos a vivir en el Espíritu, a vivir conforme a este nuevo nacimiento en ti. Te damos toda la honra, Señor Jesucristo. Bendito seas tú en nuestras vidas. Amén.